Hermanos y hermanas, almas preciosas que están navegando estos días finales de tribulación. Después de que la Iglesia fue arrebatada hace apenas 3 días, dejando este mundo sumido en caos y oscuridad bajo el gobierno tiránico del Anticristo. Los convoco en este 14º día de enero del año 2026, con un testimonio que personas en Jerusalén están proclamando con voces llenas de asombro y terror, diciendo que esto nunca había ocurrido antes en toda la historia de la ciudad santa, que lo que comenzó a manifestarse exactamente al amanecer de este día es algo tan extraordinario y sin precedentes que excede incluso los milagros dramáticos que habían estado ocurriendo durante las semanas previas al rapto y durante los días inmediatamente posteriores, cuando Dios estaba demostrando su poder soberano y ofreciendo oportunidades finales de salvación a aquellos que habían sido dejados atrás. Lo que está ocurriendo en Jerusalén en este momento mientras les hablo no es simplemente otro evento sobrenatural aislado, sino el inicio de una secuencia de juicios que fueron profetizados en el libro de Apocalipsis como los sellos que serían abiertos sucesivamente trayendo devastación creciente sobre una tierra rebelde que ha rechazado repetidamente al único que podría salvarlos de la ira venidera que ahora está siendo derramada sin mezcla de misericordia sobre aquellos que han elegido servir al Anticristo en lugar de arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Escriban en los comentarios urgentemente, Jerusalén presencia lo nunca visto. Declaren esto y compartan este mensaje con cada persona, porque estos eventos marcan el inicio de juicios que escalarán hasta el retorno de Cristo. Lo que comenzó a ocurrir exactamente cuando los primeros rayos del sol iluminaban el horizonte oriental sobre Jerusalén en este 14º día de enero, tiene su fundamento profético en las advertencias que habían sido dadas durante siglos por los profetas antiguos, y que fueron confirmadas específicamente por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis donde describe con detalle aterrador los juicios que serían desatados sobre la tierra durante el periodo de tribulación después de que la Iglesia fuera removida a través del rapto. Los 2 testigos que habían aparecido hace 2 días y que habían estado profetizando con poder sobrenatural en el monte del templo sellando a miles de personas que aceptaban a Cristo a pesar del costo mortal que esto implicaba. Habían advertido específicamente ayer que los juicios de los sellos estaban a punto de comenzar, que lo que las personas habían presenciado hasta ahora en términos de milagros y manifestaciones sobrenaturales, era solo el preludio a devastación mucho mayor que vendría a medida que Dios ejecutaba su plan profético de purificar la tierra a través de juicio antes de establecer el reino milenial de Cristo después de su retorno visible al final del periodo de 7 años de tribulación y exactamente al amanecer del 14º día de enero, cuando el cielo sobre Jerusalén comenzaba a iluminarse con los colores del alba aquellos que estaban despiertos en la ciudad ya sea porque habían pasado la noche en vigilancia de oración como muchos de los creyentes sellados estaban haciendo o porque no podían dormir debido al terror y la ansiedad que dominaban a aquellos que habían rechazado a Cristo y que ahora enfrentaban incertidumbre total sobre su futuro bajo el régimen del Anticristo. Todos estos notaron simultáneamente que algo extraordinario estaba ocurriendo con el sol mismo mientras ascendía sobre el horizonte oriental en lugar de aparecer con su color dorado normal que caracteriza los amaneceres en Jerusalén. El sol emergió con un tono rojizo profundo que hacía que pareciera literalmente como si estuviera sangrando y esta coloración anormal no era resultado de polvo atmosférico o fenómenos meteorológicos ordinarios sino que era manifestación sobrenatural que fue confirmada por astrónomos alrededor del mundo que observaban el mismo fenómeno desde sus ubicaciones respectivas reportando que algo había cambiado fundamentalmente en la naturaleza misma de nuestra estrella de maneras que desafiaban toda explicación científica conocida y mientras el sol continuaba ascendiendo en el cielo manteniendo su coloración rojiza sangrienta que causaba que la luz que caía sobre Jerusalén tuviera una cualidad perturbadora y ominosa como si toda la ciudad estuviera siendo bañada en sangre. Comenzaron a manifestarse fenómenos adicionales que confirmaban que esto era el cumplimiento del primer sello descrito en Apocalipsis cuando el Cordero abrió uno de los sellos y Juan escuchó a uno de los 4 seres vivientes decir con voz como de trueno: ven y mira. Y lo que las personas en Jerusalén y alrededor del mundo comenzaron a presenciar a medida que avanzaba la mañana era la salida de un jinete montado en un caballo blanco llevando un arco y una corona que fue dada a él saliendo, venciendo y para vencer representando la conquista militar masiva que el Anticristo estaba iniciando ahora que había consolidado suficiente poder para comenzar su campaña de dominación mundial completa forzando a todas las
naciones restantes que todavía mantenían alguna independencia a someterse a su autoridad absoluta o enfrentar destrucción total. Las noticias que comenzaron a llegar desde múltiples regiones del mundo durante las horas de la mañana confirmaban que ejércitos masivos habían sido movilizados durante la noche bajo órdenes directas del Anticristo y que estaban invadiendo simultáneamente docenas de naciones que habían resistido previamente sus demandas de sumisión completa a su gobierno mundial. Y lo extraordinario sobre estas invasiones militares no era simplemente su escala sin precedentes abarcando operaciones coordinadas en todos los continentes simultáneamente, sino la naturaleza de las fuerzas que estaban siendo desplegadas, porque incluían no solo soldados humanos y armamento convencional, sino también manifestaciones de poder demoníaco que habían sido liberadas ahora que el Listrane había sido removido con el rapto de la Iglesia. Testigos en las regiones siendo invadidas reportaban ver criaturas que parecían ser demonios manifestados visiblemente luchando junto a las tropas del Anticristo, entidades espirituales que anteriormente habían operado en el reino invisible pero que ahora se materializaban en el reino físico, causando terror paralizante en aquellos que las encontraban y facilitando la conquista rápida de territorios que normalmente habrían requerido meses o años de campaña militar convencional. Y mientras estas conquistas militares se desarrollaban globalmente con velocidad que dejaba a observadores atónitos, porque territorios masivos estaban cayendo bajo control del Anticristo en cuestión de horas en lugar de días o semanas. En Jerusalén misma estaban ocurriendo eventos que las personas describían diciendo que nunca habían presenciado nada similar en toda su experiencia o en todo lo que conocían de la historia de la ciudad. El monte del templo donde el Anticristo había establecido su abominación desoladora y donde los dos testigos estaban profetizando se había convertido en el epicentro de confrontación espiritual tan intensa que el aire mismo parecía estar cargado con electricidad invisible que causaba que aquellos que se acercaban al área sintieran sensaciones físicas de presión y peso sobre sus cuerpos, como si estuvieran caminando a través de resistencia tangible creada por la colisión de fuerzas espirituales opuestas luchando por control de este sitio sagrado que había sido el punto focal de actividad divina y demoníaca durante milenios. Los dos testigos que continuaban su ministerio profético sin intimidarse por las amenazas constantes del Anticristo ni por los múltiples intentos de sus seguidores de silenciarlos, comenzaron a proclamar nuevas revelaciones sobre los juicios venideros que harían que lo que estaba ocurriendo ahora con el primer sello pareciera misericordioso en comparación. Declararon que después de este periodo inicial de conquista militar, vendría el segundo sello, cuando paz sería quitada de la tierra y las personas se matarían unas a otras en violencia que escalaría a niveles nunca antes vistos en la historia humana, seguido por el tercer sello que traería hambre masiva cuando los sistemas económicos colapsaran completamente bajo el peso de guerra continua y cuando la escasez de alimentos se volvería tan severa que una medida de trigo costaría el salario de un día entero de trabajo, haciendo que miles de millones murieran de inanición. Y advirtieron sobre el cuarto sello que daría autoridad a la muerte y al Hades sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las bestias de la tierra, resultando en muerte de aproximadamente 2.000 millones de personas. En esta fase sola de los juicios antes de que fueran abiertos los sellos restantes trayendo devastación a un mayo. Pero lo que realmente causaba que las personas en Jerusalén dijeran que esto nunca había ocurrido antes no eran solo estas profecías aterradoras sobre juicios venideros, sino eventos específicos que estaban manifestándose visiblemente en la ciudad en este mismo momento mientras los testigos profetizaban. El cielo sobre Jerusalén, que había mostrado el sol rojizo al amanecer, ahora estaba siendo atravesado por formaciones de nubes que tomaban formas que claramente no eran naturales, sino que parecían ser mensajes visuales siendo escritos en el firmamento por mano invisible. Y estas formaciones de nubes mostraban imágenes que aquellos familiarizados con las escrituras reconocían como representaciones de profecías específicas, incluyendo los 4 jinetes del Apocalipsis cabalgando a través del cielo, los 7 sellos siendo abiertos sucesivamente y escenas del juicio final cuando Cristo regresaría para separar las ovejas de los cabritos, enviando a los cabritos al castigo eterno pero a las ovejas a la vida eterna en el reino que había sido preparado desde la fundación del mundo para aquellos que lo amaran y guardaran sus mandamientos. Y además de estas manifestaciones en el cielo, en las calles mismas de Jerusalén estaban ocurriendo eventos que desafiaban toda explicación natural, porque aquellos que habían recibido la marca de la bestia que el Anticristo estaba implementando rápidamente comenzaban
a experimentar efectos secundarios que no habían sido advertidos cuando aceptaron la marca creyendo que, simplemente les permitiría participar en el sistema económico y evitar persecución. La marca que había sido colocada ya sea en sus manos derechas o en sus frentes usando tecnología que combinaba componentes biológicos y digitales ahora estaba comenzando a causar úlceras malignas y dolorosas que aparecían en la piel alrededor del área marcada y estas úlceras no respondían a ningún tratamiento médico conocido sino que se extendían y empeoraban con cada día que pasaba causando agonía constante a aquellos que las sufrían y los dos testigos proclamaron que esto era solo el comienzo de los tormentos que vendrían sobre aquellos con la marca de la bestia cuando las copas de la ira de Dios fueran derramadas más adelante durante la tribulación que estas úlceras iniciales eran advertencia misericordiosa, comparadas con lo que vendría cuando la primera copa fuera derramada causando que úlceras aún más severas y repugnantes afligieran a todos los que tuvieran la marca y adoraran la imagen de la bestia. Los que habían sido sellados por Dios con la marca en sus frentes que los identificaba como pertenecientes a Cristo, observaban estas plagas cayendo sobre aquellos con la marca de la bestia y reconocían que estaban presenciando cumplimiento literal de profecías que habían sido escritas hace casi 2000 años con precisión que no dejaba duda de que cada palabra de las Escrituras era verdad literal y que cada advertencia sobre juicio que había sido dada durante la era de la Iglesia pero que había sido ignorada o burlada por generaciones de incrédulos ahora se estaba manifestando exactamente como había sido profetizado sin ninguna exageración ni metáfora sino en realidad tangible y horrible que excedía incluso las descripciones apocalípticas que Juan había registrado en su visión en la isla de Patmos y estos creyentes, sellados de la tribulación se reunían en grupos clandestinos para orar y animarse unos a otros a permanecer fieles hasta el fin sin importar el costo sabiendo que aunque probablemente serían martirizados por el anticristo su recompensa en el cielo sería grande y que reinarían con Cristo durante el milenio como compensación por su fidelidad durante el periodo más oscuro en toda la historia humana mientras avanzaba el día 14 de enero y más reportes llegaban desde alrededor del mundo de las conquistas militares masivas del anticristo y de los fenómenos sobrenaturales que estaban acompañando estas conquistas quedaba claro que el mundo había entrado en una fase completamente nueva de existencia donde las reglas normales de realidad física estaban siendo suspendidas o alteradas a medida que el velo entre el reino espiritual y el reino material se volvía cada vez más delgado, permitiendo que entidades y fuerzas que previamente habían estado confinadas al reino invisible ahora se manifestaran abiertamente en el mundo físico y esta interpenetración creciente de dimensiones espirituales y físicas estaba causando efectos que las personas describían como nunca antes vistos porque estaban presenciando cosas que desafiaban toda categoría de experiencia humana normal. Eventos que confirmaban que las escrituras habían sido completamente literales cuando describieron el periodo de tribulación como un tiempo cuando el orden natural de la creación sería trastornado fundamentalmente a medida que Dios ejecutaba juicios sobre una humanidad rebelde que había rechazado persistentemente su oferta de salvación. El anticristo respondió a estas manifestaciones sobrenaturales que claramente estaban fuera de su control tratando de mantener apariencia de autoridad absoluta sobre todos los eventos proclamando que todo lo que estaba ocurriendo era parte de su plan maestro para traer orden desde el caos y establecer una nueva era de paz y prosperidad una vez que hubiera completado su conquista de las naciones rebeldes y hubiera eliminado a todos aquellos que se negaban a someterse a su liderazgo visionario y sus seguidores que habían invertido tanto en creer sus mentiras que ya no podían considerar la posibilidad de que hubieran sido engañados. Aceptaban estas explicaciones a pesar de la evidencia abrumadora de que estaban presenciando cumplimiento de profecías bíblicas específicas que identificaban al anticristo como el hombre de pecado destinado a destrucción cuando Cristo regresara en gloria para establecer su reino eterno de justicia. Pero había una categoría de personas en Jerusalén y alrededor del mundo que estaban siendo profundamente impactadas por lo que estaban presenciando en este 14º día de enero, individuos que habían estado en la cerca tratando de evitar tomar decisión definitiva sobre si seguir al anticristo o aceptar a Cristo a pesar del costo mortal que esto implicaba para estas personas indecisos. Los eventos de este día servían como empujón final que los forzaba a reconocer que no podían continuar posponiendo su elección porque el sistema de la marca de la bestia estaba siendo implementado tan rápidamente que dentro de días o semanas sería casi imposible sobrevivir sin recibirla y una vez que la recibieran su
destino eterno quedaría sellado porque las Escrituras eran absolutamente claras que cualquiera que recibiera la marca y adorara la imagen de la bestia bebería del vino de la ira de Dios y sería atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero sin ninguna posibilidad de arrepentimiento o salvación. Después de haber tomado esa marca irrevocable de lealtad al enemigo de Dios y en las horas que siguieron a las manifestaciones dramáticas del amanecer, miles adicionales de personas en Jerusalén y en otras ciudades alrededor del mundo tomaron la decisión de buscar a los dos testigos, o a otros creyentes sellados que estaban funcionando como evangelistas durante la tribulación para confesar a Jesucristo como Señor y recibir el sello de Dios en sus frentes sabiendo que esto los marcaría para muerte casi segura, pero prefiriendo morir como mártires fieles que vivir temporalmente sirviendo al anticristo solo para después enfrentar tormento eterno en el lago de fuego, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, y cada una de estas conversiones era victoria del reino de Cristo sobre el reino de las tinieblas, cada alma arrebatada de las fauces del infierno a través de arrepentimiento genuino y fe en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz era causa de celebración en él. Cielo donde los ángeles se regocijan sobre un pecador que se arrepiente. Más que sobre 99 justos que no necesitan arrepentimiento, mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental al final de este 14º día de enero, manteniendo su coloración rojiza sangrienta, que había caracterizado todo el día desde el amanecer. Los residentes de Jerusalén que habían presenciado los eventos extraordinarios de estas últimas 24 horas se preparaban para enfrentar lo que todos reconocían sería una noche aún más aterradora, porque los dos testigos habían profetizado que los juicios se intensificarían con cada día que pasara y que lo que habían visto hoy era solo el comienzo de tribulación que escalaría hasta niveles de sufrimiento que excederían todo lo que la humanidad había experimentado en toda su historia previa. Y mientras la oscuridad descendía sobre la ciudad santa que había sido el escenario de tantos eventos proféticamente significativos durante milenios, aquellos con ojos espirituales para ver reconocían que estaban viviendo en los últimos años de la era presente antes de que Cristo regresara para establecer su reino milenial, y que cada día que sobrevivían durante la tribulación los acercaba un paso más al momento glorioso cuando verían al Rey de Reyes descendiendo del cielo con poder y gloria para destruir al anticristo y todos sus ejércitos y establecer justicia y paz sobre una tierra renovada donde aquellos que habían permanecido fieles hasta el fin reinarían con él durante 1000 años antes del juicio final y la creación de cielos nuevos y tierra nueva donde moraría la justicia eternamente.